Muy bien. Lo que nosotros estamos trabajando ahora es el análisis combinatorio. Pero este análisis combinatorio está sujeto a otras características y a otros elementos más importantes como es los factoriales, ¿no? Luego vamos a ver, aparte de factoriales, número combinatorio, combinaciones, permutaciones, variaciones. Muy bien. Lo que nosotros estamos intentando trabajar a través de estos elementos es primero fortalecernos todo lo referente a factoriales, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un factorial de un número. Como su nombre lo indica, el factorial de un número pues es un factor que se trabaja bastante en la multiplicación. Veamos. Y primeramente vamos a tener que definir qué cosa es un factorial, ¿no? Factorial de un número. Recuerda que el factorial de un número solamente se da para los números positivos, para los números enteros positivos, ¿ya? No existe factorial de números negativos, pero sí existe factorial de cero. Entonces empezaremos diciendo lo siguiente, ¿no? El factorial de un número n, por si acaso, ¿no? De un número n, es el producto de los n, porque es una multiplicación, es el producto de los n primeros números, ¿ya? Que tienen una característica bastante particular de los n primeros números, por si acaso enteros, pero estos enteros son enteros positivos. ¿Listo? Y se representa de la siguiente manera, ¿ya? Se le pone el número n, cualquier número, y al costado se le coloca el signo de admiración, pero el final, ¿no? Cuando uno empieza con el signo de admiración sería empezar con el puntito acá, mira, termina de esa manera. Factorial de n. Si yo le quito una unidad a esa n, sería ese n por n menos 1 factorial. Si yo decido quedarme ahí, pero si yo decido ir un poquito más hacia la derecha, pero de manera descendente, tendría así: n menos 2, tendría un n menos 3, y así sucesivamente hasta que llegue a ser pequeño, como por ejemplo el 3. Si yo le quito a 3 una unidad, sería por 2, ¿no? Le quito una unidad y llegaría al 1. Entonces el factorial del número siempre se representa así, de manera descendente. Siempre se empieza en el número. ¿Listo? Y luego se coloca su factor descendente hasta que llegue a ser 1. Siempre es así. Pero además debo considerar algo bastante importante, ¿no? Para todo elemento n mayor o igual que 1, podríamos señalar. Además, el factorial de 0 siempre es 1, es una propiedad. ¿Listo? Vamos a ver ahora algunos ejemplos que nos van a permitir de alguna manera visualizar toda esta información. Por ejemplo, factorial de 3 sería, coloco factorial de 3 y coloco 3 por 2 y por 1, ¿no? Si yo decido hallar el factorial numérico ya, ¿no? Entonces 3 por 2 es 6 y 6 por 1 va a ser igual a 6. Luego el factorial de 4, empiezo en 4, ¿no? 4 desciendo por 3, por 2 y finalmente por 1. Multiplico todo y voy a obtener que el factorial va a ser igual a 24. Igual el factorial de 5, voy a tener 5 por 4
por 3, por 2, por 1 y finalmente multiplico todo, ya lo tengo, factorial de 4 ya sé que es 24 por 5 va a ser igual a 120. O multiplico simplemente todo, ¿no? Factorial de 6 va a ser 120 por 6, que es lo mismo, va a ser igual a 720, ¿no? Eso es lo que va a pasar en este momento. Lo que estoy haciendo yo es expresarlo como un producto de factores, ¿no? Y eso va a ser igual a 720. Muy bien. Nosotros vamos a incidir bastante en una serie de ejercicios que nos van a llevar a generalizar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Podríamos ir a factorial de 7, de 8, de 9, hasta llegar a un factorial de n, donde n sería igual a n, que multiplica a n menos 1 factorial, si es que decido quedarme allí. Pero como no he decidido quedarme ahí, sigo descendiendo, entonces podría poner n menos 2, luego por n menos 3, y así sucesivamente también hasta que llegue a tener un, por ejemplo, 3 por 2 y por 1. ¿Listo? Ahora, entonces ya tengo ahí la expresión del factorial de n. ¿Listo? Veamos ahora algunos otros ejemplos que nos permitan visualizar mejor el trabajo que vamos a realizar. Veamos otro ejemplo. Siempre vamos a tener estas expresiones, ¿no? Reduce, simplifica, resuelve. Aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? Reduce la expresión a, que está dado por el numerador factorial de 8 sobre 7 factorial más factorial de 6. Podríamos hallar de frente el valor numérico del factorial de 8, pero esa no es la idea, ¿no? La idea no es esa. Lo que vamos a hacer acá es aprender a factorizar y luego a simplificar, ¿no? Por ejemplo, el menor de todos allí es el factorial de 6, entonces todo lo debemos de expresar en términos de esos términos, ¿no? Del factorial de 6. Te pongo arriba 8 por 7 y por 6 factorial. Y en el denominador también los llevo hasta que sea factorial de 6. Permíteme borrar, ahora sí. Tengo 8 por 7 y por 6 factorial. Y en el denominador, en el primer término, ese factorial de 7 sería así. 7 por 6 factorial más 6 factorial, ¿no? Recuerda que sigue siendo 7 factorial. Y más, borramos eso y vamos a tener más 6 factorial. Y eso es igual a, lo vamos a ordenar solamente para efectos numéricos, factorial de 6 por 7 o 8 por 7. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Y en el denominador voy a tener factorial de 6, ¿no? Que multiplica, se repite por ejemplo ahí el factorial de 6, y escribo el factorial de 6, pero antes vamos a aprender a factorizar. Si yo tuviese la expresión 2a más 8a, lo que se repite visualmente sería la A. Si elimino la A me quedaría 2 más 8. Eso es factorizar, es expresar como un producto de factores. Y en matemática utilizamos bastante este término de factorización. Entonces tengo factorial de 6 y me queda
como que simplifico el factorial de 6 y me queda 7 más 1. No es que queda 0, no es que se va, sino que me queda 0. Y ahora sí, en el numerador y en el denominador tengo el factorial de 6. Puedo borrar esto antes y puedo simplificar, Ahora sí, si nosotros observamos, vamos a simplificar factorial de 6. Me queda 8 por 7 sobre 7 más 1. Lo he dejado expresado, no he querido multiplicar. ¿Por qué? Porque 7 más 1 es igual a 8 y ahora sí puedo simplificar el 8. Al simplificarlos voy a tener que el valor de A va a ser igual a 7. Y ya hemos reducido la expresión. ¿Correcto? Veamos otro ejercicio, otro ejemplo. Por ejemplo, haya el valor de S que está dado por la expresión factorial de 2 sobre factorial de 1 más factorial de 3 sobre factorial de 2 más factorial de 4 sobre factorial de 3 más factorial de 5 sobre factorial de 4 más 6 factorial sobre factorial de 5. Y finalmente tengo factorial de 6 sobre factorial de 5. Bueno, le decía nuevamente. Lo que tenemos que hacer es simplificar lo que se pueda, llevándolo al factorial más pequeño en cada término, y ahí yo tengo 5 términos. Entonces ese va a ser igual a, si es factorial de 2, lo llevo hasta el 1, sobre por factorial de 1 sobre factorial de 1, aunque ahí no es necesario, podríamos hallar factorial, y en ninguno es necesario, pero la idea es simplificarlo, Por ejemplo, ahí tengo 3 factorial de 2 sobre factorial de 2, y luego con el 4 factorial tendría 4 por 3 factorial sobre factorial de 3 más 5 por 4 factorial sobre factorial de 4 más 6 factorial sobre factorial de 5. ¿Correcto? Y luego puedo simplificar, los términos que ya están allí. Por ejemplo, ahí se van a simplificar cada uno de ellos y voy a tener finalmente valores numéricos, S va a ser igual a 2 más 3 más 4 más 5 y más 6, y ese va a ser igual a 2 más 3 es 5 más 5 10 más 10 20. Entonces lo único que me queda es sumar. ¿Correcto? Y ya tengo el valor de S, es 20. Veamos otro ejemplo. Sí, está bastante claro, creo. No olvidemos que estas características son bastante importantes, Las operaciones aritméticas, porque finalmente son aritméticas, nos permiten hacer eso. Bueno, veamos otro. Me dicen, por ejemplo, reducir la expresión y me dan lo siguiente: y es igual a factorial de 2 sobre factorial de 4 menos factorial de 4 sobre factorial de 6. Entonces hago un mapeo, comienzo a revisar el ejercicio y me doy cuenta que tengo 2 términos. Siempre tienes que darte cuenta de cuántos términos son los que tienes, y en este caso tenemos 2 términos. Entonces lo que vamos a hacer en el primer término, es llevarlo al
factorial de 4 llevarlo hasta que sea factorial de 2, y en el otro el factorial de 6 llevarlo hasta que sea factorial de 4, ¿no? Y en el numerador va a seguir siendo lo mismo. Entonces voy a colocar factorial de 4 y abajo voy a colocar 6 por 5 y por 4 factorial. La idea es simplificarlo, ¿no? Y el siguiente paso será simplificar lo que se puede simplificar. Simplifico factorial de 2 y factorial de 4, y tengo lo siguiente. Recuerda que no es que me queda 0, me queda 1, no queda 0 ahí, porque si no 0 entre alguna expresión numérica sería 0, y eso no es así. Entonces veamos, el valor de i ahora va a ser igual a 1, queda 1 sobre 4 por 3 es 12, menos 1 también sobre 6 por 5, 30, ¿no? Y tengo una suma o resta de fracciones heterogéneas, porque el denominador es diferente. Lo que hay que hacer ahí no es multiplicar, sino es sacar el mínimo con múltiplo de 12 y 30. Mitad sería 6, mitad de 30, 15. Mitad 3, 15 no tiene mitad, tercia 1, tercia de 15, 5, quinta 1, 1. Luego multiplico, ¿no? 4 por 15, eso es igual a 60. Entonces el mínimo como múltiplo para nosotros va a ser igual a 60. Coloco la línea divisoria, coloco 60 entre 12, ¿no? Es igual a 5 por 1, voy a colocar 5 menos 60 entre 30, 2 por 1 va a ser igual a 2, y eso es igual a 5 menos 2, va a ser igual a 3 sesentavos, ¿no? ¿Se puede simplificar? Claro que sí, simplificamos tercia 1, tercia 2, sería 20, ¿no? Y ese es el valor de i. Un veinteavo es la expresión que se ha reducido. Veamos otro ejemplo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Estos ejercicios tienen siempre esa característica. Tienes que visualizar siempre qué es lo que tienes, qué es lo que te falta, y poder operar la parte aritmética. Vuelvo a repetir, es lo más fácil que hay, ¿no? Si la olvidas ya no se puede hacer nada ahí. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos pueden decir lo siguiente, ¿no? Calcula el valor de t. Las dificultades siempre radican en cuando son expresiones fraccionarias, ¿no? O cuando hay algunas expresiones que están enmarcadas dentro de un corchete, como lo que vas a ver ahora. Por ejemplo, tengo factorial de 43 sobre factorial de 22, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya es un gran problema, ¿no? Y luego tengo factorial de 21 más factorial de 20, todo eso dividido entre el factorial de 42 más el factorial de 41, perdón. Y eso multiplicado, si nosotros queremos ver el más pequeño, sería ahí factorial de 21, y la idea no es tanto que sea 21, sino hay que mapear la expresión, ¿no? Hay que mapearla. Veamos qué es lo que podamos hacer. Sí podemos hacer algo. Ese 43 lo vamos a llevar a que sea factorial de 41, ¿sí? Y el 22 hasta que sea factorial de 20, y después vamos a simplificar. Observa lo que vamos a hacer. Recuerda que los signos de agrupación son bien importantes. Entonces empecemos. Tengo entonces 43 por 42 y por 41 factorial. ¿Ya? Ese es mi numerador. Y ese 22, ¿no? Sería 20 por 21
perdón, sería 22, ¿ya? 22, no es 20, 22. Ahí se me ha pasado un poquito. Es 22 por 21 y por 20 factorial. Arriba tendríamos 21 por 20 factorial más 20 factorial. ¿Ya? Recuerda que aquí es 22, ¿eh? Aquí es 22. Pero ya lo voy a dejar ahí. Ya no voy a retroceder porque la secuencia continúa. 42 por 41 factorial más 41 factorial. Muy bien. Ya me he dado cuenta de muchas cosas allí y luego vamos a poder factorizar y simplificar, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces el valor de t va a ser igual a, coloco el 41 porque es el que me interesa, y 41 factorial por 42 por 43, no, 43 por 42. Eso es lo que vamos a hacer. Simplemente lo vamos a ordenar, ¿no? Para efectos de simplificación. 41 factorial, y aquí voy a tener 43 por 42, ¿sí? Y eso dividido entre 20 factorial, que multiplica 20 por 21, perdón, 22 por 21. Y ahí es 22 por 21. Ahí he cometido un gran error. No, un gran error. Es 22 por 21. 22 por 21. Entonces siempre hay que cuidar esos elementos, ¿no? Es 22. Correcto. Ya vamos a rectificarlo, menos mal. Entonces tendría 22 por 21. ¿Sí? Todo eso está en el primer factor por. No es necesario colocar el corchete. Y aquí colocamos. De esos dos términos, vamos a darnos cuenta que se repite factorial de 20. Y me va a quedar 21 más. Se simplifica el 20. No es que me dé 0, acuérdate. Nos queda 1, ¿no? Sobre. En el denominador, el que se repite los dos términos es factorial de 41, y me va a quedar 42 más 1. 42 más 1. Ya, más 1. Y ahora voy a hacerlo más fácil, es simplificar. Lo que se pueda simplificar, 41 factorial con 41 factorial, 20 factorial con 20 factorial, y me va a quedar 43 por 42, y 21 más 1 va a ser igual a 22, ¿no? Eso es lo que me va a quedar en el numerador. Observa. Por 42 y por 22. 21 más 1 es 22 sobre 22 por 21 y por 43. 42 más 1, 43. Simplifico lo que se pueda, en este caso 43 con 43 y 22 con 22, ¿no? Y me está quedando finalmente 42, 21 agua sobre 21. Si yo divido, me va a salir igual a 2. Quiere decir que el valor de t va a ser finalmente 2, ¿sí? Ese es el valor de t. Nos pueden decir también simplifica, reduce, ¿no? O haya la expresión, ¿no? Y es el valor de t, 2, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Y siempre los ejercicios que vamos a hacer van a estar supeditados a alguna expresión numérica. Y gracias a Dios todavía bastante sencillos.
siempre tiene que haber un orden explícito, porque si no, no se va a poder resolver, ¿no? La idea no es que hay ese valor numérico y multiplicando, ¿no? Porque no podríamos llegar a hacerlos bien. Entonces hay que considerar siempre eso. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, me piden hallar lo siguiente, ¿no? La característica, ya resuelve, encuentra, siempre van a estar, ¿no? Y calcula, por ejemplo, como acá. Calcula el valor de, por ejemplo, L, que está dado por esta expresión, ¿no? Factorial de 2 sobre factorial de 1 menos factorial de 3 sobre factorial de 2, que es muy parecido a uno que ya hemos hecho, más factorial de 4 sobre factorial de 3 menos factorial de 5 sobre factorial de 4 más factorial de 6 sobre factorial de 5 menos factorial de 7 sobre factorial de 6 más finalmente factorial de 8 sobre factorial de 7. Puede ir creciendo mucho más, ¿no? Y ya es bastante sencillo, ¿no? Entonces L va a ser igual a factorial de 2 por factorial de 1 sobre factorial de 1 menos factorial de 3 por factorial de 2 más, me estoy equivocando, creo, cuidado con los signos, 4 por 3 factorial menos 5 por 4 factorial más factorial de 5 sería 6 por 5 factorial sobre 5 factorial menos 7 por 6 factorial sobre factorial de 6 factorial. Luego tendría 8 por 7 factorial sobre 7 factorial. Me estoy equivocando acá, ojalá que pueda rectificarlo luego. Vamos a ver, ¿ya? Entonces tendría la simplificación de todo eso. Simplifico todo. Ahí, menos mal que lo hemos podido corregir a tiempo. Y a veces no lo hago por la secuencia, pero bueno, ya se ha corregido. Menos factorial de 4, luego simplificamos factorial de 5 y finalmente factorial de 6 y factorial de 7, ¿no? Y ya lo que me salga es el resultado, ¿no? Y ya puedo hacer las operaciones aritméticas, ¿no? Normalmente por costumbre yo suelo agrupar de 2 en 2, 2 menos 3, 1, 4 menos 5, 1, 6 menos 7 menos 1 y luego tengo más 8. De esos 3 me sale menos 3 más 8 y la respuesta va a ser igual a 5, ¿no? Ese es el valor numérico de esa expresión, ¿no? Es bastante sencillo. Y borremos eso, no es necesario, pero sería una forma de hacerlo también, ¿no? No va a pasar nada. A veces nosotros pedimos las evidencias, esas son las evidencias de las operaciones y eso es bastante importante hacerlos, ¿no? Considerando siempre que tiene algunas características bastante especiales. Veamos otro ejemplo. Con las palabras claves, ¿no? Reduce, encuentra, halla, simplifica. Reduce el valor de P, que está dado por la expresión factorial de 25 más factorial de 23 más factorial de 24 sobre factorial de 24 más factorial de 23. Si nos damos cuenta, en el numerador y en el denominador el menor factorial sería 23. Entonces la idea es
que todos sean factorial de 23, o expresar los términos, todos los 5 términos, porque hay 5, en términos de factorial de 23, o al 25 y llevarlo hasta que sea factorial de 23, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. 25 por 24 y por 23 factorial, más el 23 factorial lo dejamos como está, 23 factorial, más 24 por 23 factorial. Todo eso es mi numerador. Y en el denominador vamos a colocar, que es 24 factorial, vamos a colocar 24 por 23 factorial más 23 factorial. 23 factorial. Listo. Y la idea es simplificarlo. Podemos hacer ya directamente. La parte mecánica es bien fácil, pero siempre debe haber un orden para que no te confundas. Hay dos términos, de esos dos términos se repite el factorial de 23, no solo en el numerador, sino en el denominador también, ¿no? Y la idea es que se simplifiquen, pero previo a un orden, ¿no?, establecido. Entonces coloco factorial de 23 y me queda 25 por 24 más 23 factorial. Estoy factorizando primero, fue 23 factorial, por si acaso lo he dejado ahí. Si quiero y exagero, podría ponerle un 1 ahí, ¿no? Porque tendría que ser 23 factorial por 1 para que se visualice el 1, pero no es necesario, ¿no? Ahí estoy bien, ¿ya? De esos tres términos se repite factorial de 23, entonces estoy factorizando independientemente cada uno de los términos en los que se puede hacer. Y nuevamente, ¿no? Factorial de 23 por 1 más factorial de 23 por 24. Muy bien, eso es mi numerador. Y en el denominador, como ya lo tengo casi listo, sería 23 factorial, que multiplica 24 más 23 factorial sería 23 factorial nada más, ¿no? O 23 factorial por 1. Las dos formas van a ser de alguna manera válidas, ¿no? Por 1. En este caso estamos priorizando que se visualice el 1 para que se pueda entender un poquito mejor. Obviamente no se pierde nada cuando uno multiplica por 1, ¿no? Es el neutro en la multiplicación. Entonces tengo 23 factorial. Si simplifico el 23 me va a quedar 25 por 24, pero dentro de paréntesis, eso es muy importante. Más, simplifico el 23 factorial, me va a quedar 1. Estoy simplificando los 23, me va a quedar 1 más 24. Cierro corchetes, eso es el numerador, y en el denominador tendré nuevamente factorial de 23 y me va a quedar 24 más 1. Listo. Cierro corchetes y ahora sí ya puedo simplificar el factorial de 23. Por lo tanto, el valor de P va a ser igual a 25 por 24 más, y ahí puedo sumar esos dos términos, 1 más 24 va a ser igual a 25 sobre 24 más 1 va a ser igual a 25. Ahí nuevamente puedo factorizar el 25, puedo simplificar o puedo hacer la operación directamente, ¿no? Yo decido factorizar el 25, me queda 24 más 1 sobre 25. Sobre 25, simplifico el 25 y me queda que el valor de P es igual a 25. Y termino el ejercicio. De alguna manera
Hay una parte bastante mecánica. Supongo que ya estamos entendiendo un poquito mejor qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos ejercicios, que son de alguna manera relativamente fáciles, ¿no? No son tan complicados. Cuando hay expresiones que no son numéricas es un poquito más complicado, pero a la vez también es mucho más sencillo, ¿no? También vamos a ver algunos ejercicios de esas características, ¿no? Veamos ahora qué hacemos, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Y usamos ahora la palabra simplifica, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. No siempre tiene que salir un valor numérico. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, en ese factorial de n ya podemos generalizar sobre n menos 2 factorial más n que multiplica 2 menos n sobre esas dos expresiones, por ejemplo, no son iguales, no hay nada en común, pero sí podré yo reducir el factorial de n hasta llegar a que sea n menos 2 factorial, ¿no? Entonces tengo el valor de m es igual a n desciendo n menos 1 desciendo n menos 2 factorial, ¿no? Debo llegar al factorial de 2, n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial, ¿sí? Siempre entre paréntesis, más, en la otra expresión la dejo ahí porque no significa nada en este momento. Y ahora sí puedo simplificar, por ejemplo, ahí el n menos 2 factorial con el n menos 2 factorial. Y finalmente me va a quedar lo siguiente, n que multiplica a n menos 1 más n que multiplica a 2 menos n. A estas alturas, nuestra aritmética y álgebra ya nos permite hacer algunas multiplicaciones, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva, por ejemplo, para poder ahí, por ejemplo, n por n y luego n menos 1 y luego n que multiplica 2 y n que multiplica menos n, ¿no? Entonces n por n cuadrado menos n por 1 va a ser igual a menos n, luego más por más me va a dar más, 2 por n va a ser igual a 2n, más por menos me da menos y n por n me va a dar igual a n cuadrado. Simplifico lo que se puede, o sea, reduzco términos semejantes, n cuadrado menos n se van y menos n más n va a ser igual a n, ¿no? Y termino el ejercicio. Estos son los ejercicios donde se puede simplificar la expresión. Son bastante sencillos, pero tengo que darme cuenta de la secuencia, ¿no? Y la forma de ir reduciendo los términos semejantes, los que son iguales. Los términos semejantes cuando tienen la misma parte, el término de la variable debe ser igual, ¿no? Si es n, si es m cuadrado, si es n cuadrado, n cuadrado. Solo se pueden reducir, recuerda, términos semejantes. Veamos otro ejemplo. Me dicen, por ejemplo, haya el equivalente de la expresión siguiente, ¿no? El valor de e, que está dado por la expresión de factorial de n sobre n más 1 factorial menos 1 sobre n más 1 más n más 1 factorial sobre n factorial.
Aparentemente el ejercicio es bastante complejo, pero no, vas a darte cuenta que no es así, ¿no? Siempre tengo que observar, es lo más importante que tenemos que hacer en esta parte matemática que nosotros tenemos, en el sentido de que no solamente basta observar el ejercicio, sino ver qué hacer, ¿no? Muy bien, tengo entonces n factorial sobre mn más 1, n más 1, hasta llegar a un n factorial, ¿no? Y n más 1 hasta el n factorial, menos el segundo término no se altera, lo dejo ahí. Yo también estoy intrigado, vamos a ver qué resulta. Más este n más 1 factorial, lo voy a descender hasta n factorial. N más 1, el que sigue será n nada más, n factorial sobre n factorial. Y finalmente puedo simplificar. Observa, ¿sí? Simplificamos, me queda n más 1 menos 1 sobre n más 1 más, simplifico, n más 1. Muy bien, si tú observas ahora, los dos primeros términos son completamente iguales y en lo único que se diferencian es en el signo, ¿sí? Si son iguales, es como restar un medio menos un medio, ¿cuánto me da? 0, ¿no? Igual ahí, ¿no? 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 1 es 0. Lo mismo, entonces yo voy a eliminarlos, los voy a reducir porque son términos semejantes. Automáticamente los tengo que reducir, ¿no? Y mi respuesta, mi resultado será n más 1. Y termino el ejercicio. Obviamente entre paréntesis, y ya está. El ejercicio está resuelto. Siempre va a tener esas características que son bastante importantes en la simplificación, ¿correcto? Y de alguna manera nos van a permitir que podamos hacer un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo dentro de un marco interesante de ejercicios sencillos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer siempre.